de 1976 en la Ciudad de México, justamente ahí en el Aeropuerto Internacional de México, o sucedió algo con una avioneta. Por favor, don Alfonso, ¿podría más o menos describir lo que sucedió en esa época? Pues sí, efectivamente, él en esta fecha despega hacia las 10 de la mañana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Él se dirigía a la zona del Vaso de Texcoco, que se ubica al oriente del aeropuerto de la Ciudad de México. Y allí iba a ser un aterrizaje de elevación. Y en ese momento él, cuando está sobre la zona del llamado Triángulo de Chimalhuacán, y así le pusieron los pilotos de la Escuela de México, porque allí sucedían incidentes raros a todas las avionetas que volaban en esa zona. Inclusive este piloto Rafael Pacheco le relató a nuestro amigo Fernando J. Telles, quien hizo toda la investigación en tiempo, que había tenido ya en una semana antes unos incidentes ahí raros, en los cuales pues no podía volar muy bien sus avionetas, sentía como que algo o alguien estuviera maniobrándola. Yo pienso que ya desde una semana antes estos supuestos seres extraterrestres pues estuvieron revisando, buscando la forma de tomar el contacto de la avioneta y de él mismo. En su relato que le hizo a Fernando J. Telles, él relata que pues empezó a sentir como su avioneta se empezó a elevar sin que él tuviera control de la misma. Empieza a sentir mucho sueño y sintió como que si lo jalaran hacia atrás. Sí. Pienso yo que pues fue la forma de subirlo directamente a una de las naves de estos seres que estuvieron interactuando con la aviación, que siguen interactuando aquí en México. Aproximadamente una hora después, el controlador aéreo de la torre de Acapulco, el controlador Jorge de Crechi, quien Carlos Limán tuvo oportunidad de hablar y hacerle una entrevista muy interesante, pues él relató que efectivamente recibe la llamada de un piloto, el cual está solicitando una comunicación, está solicitando una frecuencia para poder dar un mensaje muy largo. Cabe mencionar que él volaba en una avioneta Cessna 152, matrícula Extra Bravo, Zulu Oscar Extra. Una avioneta pues pequeña, que para haber llegado en una hora a Acapulco pues no había forma ni cómo, es inexplicable cómo llegó en una hora del aeropuerto de México allá a Acapulco. En ese mensaje que envía este extraterrestre por medio de la voz de Rafael Pacheco, pues da a conocer que no somos, toda la humanidad somos agresivos, que hemos estado siempre destruyendo la naturaleza, que tenemos guerras, etcétera, etcétera. El clásico mensaje en el cual pues nos están regañando estos supuestos seres extraterrestres. Y allí en las preguntas que le hace el controlador de Crechi, le pregunta en inglés, lo responde en inglés, le pregunta en alemán, responde en alemán, y es cuando se asombra el controlador aéreo, porque pues prácticamente todo lo que le está preguntando lo responde en 3 idiomas, en español, en alemán y en inglés. Y pues se oye en la grabación, no sé si la tengan ustedes ahí a la mano, es una voz como robotoide, una voz no humana, muy rara la voz que se escucha. Inmediatamente después de dar el mensaje, que dura aproximadamente como 10 minutos, había un chofer de una de las camionetas estas, bueno, de esos eran como trailers, donde bajaban los pasajeros y podían transportarlos del avión a la terminal aérea. Sí. El señor Luis Aguilar tuvo la pues buena fortuna de tener una grabadora, y cuando empieza a escuchar toda esta comunicación, él graba con su grabadora pues toda la comunicación que tiene este ser
extraterrestre con el controlador Jorge de Crechi. Después de dar ese mensaje, pues dejan en libertad a este piloto, vuelve en sí y se pregunta que dónde está volando. Por los datos que yo he visto en la investigación que hizo nuestro amigo Fernando J. Telles y que se publicó en la revista Contactos Extraterrestres, estaba volando aproximadamente frente a Zona Diamante, donde está el Hotel Princess, más o menos a esa altura. El controlador aéreo le da información y le dice que tiene que dirigirse en círculo hacia tierra firme, y es como encuentra el aeropuerto, porque pues el piloto Rafael Pacheco nunca había volado en Acapulco. Al aterrizar, pues inmediatamente las autoridades aeronáuticas rodean la avioneta, lo detienen porque pues creen que está drogado o está borracho el piloto. Lo llevan a la comandancia del aeropuerto José N. Álvarez de Acapulco y allí pues lo empiezan a interrogar. Existen las fotografías de el interrogatorio que se le hizo en la oficina precisamente de la comandancia. Sí. Y es cuando pues él relata que no sabe cómo está ahí, que él despegó de la Ciudad de México, que iba a ser un vuelo de ¿cómo se llama?, de capacitación allí en la zona. Claro, sí, es un vuelo con radar, ¿no es cierto? Es un vuelo controlado por radar, así que menos de 5 millas a la redonda del aeroparque no pueden andar. Eso sí, como le digo, es una avioneta pequeña, no tiene ni la capacidad ni los instrumentos. Me dijo un capitán que fue precisamente el capitán Vitar, quien actualmente tiene la avioneta, sí, y que a él le tocó estar allí esa tarde. Él me comentó que pues todo era asombro en el aeropuerto de Acapulco, porque pues no se explicaban cómo era posible que una avioneta tan pequeña hubiera llegado de México hasta allá. Este capitán me dice que hubiera tardado aproximadamente 3 horas, hubiera tenido que volar de México a Chalco, luego a la zona de Iguala Guerrero, y de ahí a Acapulco, que hubiera tardado 3 horas. Otro de los datos importantes que no tiene explicación es que le dicen a uno de los mecánicos de Aeroméxico, que estaba basado allí en Acapulco, que revisara la avioneta, que le hiciera un checklist. Esto en aviación es cuando lo mandan a uno a revisar todo el avión, el fuselaje, las alas, sí, frenos, líquido hidráulico, combustible, etcétera, etcétera. Sí. Y es cuando se da cuenta que el combustible pues está a tope, no ha gastado ni justamente un litro de combustible. El que usted está nombrando es un mecánico de Aeroméxico, que bueno, que lo mandaron a llamar justamente para hacer la verificación de la avioneta, ¿no? Y que se encontró con que el combustible estaba prácticamente al tope, lleno. Y que es imposible hacer un vuelo de esa clase, especialmente sin radar, sin transporter, y la verdad que no se lo explican, ¿no? Ahora, hay algo que a mí me tendría más contento todavía, don Alfonso Salazar, es saber si podemos contar con todo lo que es la documentación de este caso. Sí, efectivamente, yo hace aproximadamente un año, leyendo el caso precisamente en la revista Contactos Extraterrestres, pues vi que Fernando J. Telles tenía unos documentos en la mano. Entonces al hacer el acercamiento me di cuenta que era un acta, y me comuniqué con él y le pregunté que si él tenía copia de la acta que se levantó precisamente aquella mañana en el aeropuerto de Acapulco, y me dijo que sí, que efectivamente él tenía tanto el acta levantada, que consta de 4 hojas, tenía el plan de vuelo, tenía las comunicaciones, el papel de comunicaciones que se levantó allí en la torre de control del aeropuerto José N. Álvarez de Acapulco, y tenía pues prácticamente toda la documentación que estaba avalando el caso. Le dije que si me hacía favor de mandarme una copia de toda esta documentación, y efectivamente me mandó la copia con las 4 hojas del acta levantada, y viene pues todo lo que estoy relatando, viene
en las actas, y lo que pues le da validez a este caso es que viene ahí con el sello nacional y viene la leyenda Dirección General de Aeronáutica Civil, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con estos documentos, pues no se puede negar que pasó esa situación, ese caso. O sea, está el mismo gobierno mexicano dando fe de que efectivamente sucedió este caso, que a nivel internacional, yo recuerdo, apareció en los periódicos aquí en México, el periódico La Prensa, el Novedades, el Excelsior, etcétera, pues le dio la vuelta al mundo, que otro piloto, lo que comentaba con Carlos Guzmán, lo que fue de 1975 a 1980, hubo muchos casos. Está el de Rafael Pacheco Pérez, está el de Carlos Antonio de los Santos, está la pérdida de Frederick Valentich, hay otro caso allá en Paraguay, que también una avioneta fue interceptada por ovnis, hay otro caso que dio a conocer Fabio Serpa, etcétera. O sea, fueron 5 años que al parecer un tipo de inteligencia extraterrestre estuvo interactuando con pilotos de avionetas alrededor del mundo. Así es, así es. Y bueno, y para el estudiante, ¿no? Número 82 de la Escuela de México, ¿no? Creo que no se la va a olvidar nunca más esa mañana, ¿no? Salió a las 8:15 de la mañana, despegó con vuelo para hacer una práctica y eran las 11:30 y no sabía en qué lugar estaba. Esto la verdad que lo sorprende a uno, ¿no? Sari, ¿alguna pregunta? Pues lo que enriquece el caso es contar con esos documentos, entonces sería fantástico tenerlos, porque el propósito del proyecto que estamos desarrollando es justamente lograr una desclasificación civil, teniendo documentos que avalan que oficialmente que el caso ha ocurrido. Entonces, la aportación que nos puede dar Alfonso en ese sentido es invaluable. Y bueno, ¿qué más que Alfonso y Carlos, que llevaron a cabo esta investigación directa y incluso fue presentada en su momento por History Channel? Entonces estamos con 2 investigadores de gran trayectoria que nos están aportando datos importantes para este caso. Así es, así es. Y bueno, Carlos, algo que... Sí, desde luego. Quiero yo complementar ahí los datos que nos está dando Alfonso en la descripción del caso. Cuando la avioneta del joven estudiante dice que pierde la maniobrabilidad de los controles, él se fijó que los relojes empezaron a oscilar y que la brújula giraba velozmente, y las demás agujas del tablero de la avioneta iban de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces, es un fenómeno ahí también que puede clasificarse como electromagnético. Y otro de los puntos que relata Fernando Telles Pareja en la extraordinaria entrevista que le hizo a este joven estudiante es que el estudiante relata que entra a una nube, como a los 6 o 7 minutos, está en esa nube, y dice que en esos momentos pues no tiene ninguna visibilidad, y fue cuando ahí el estudiante relata que siente sueño, y para ese entonces ya estaba alrededor de los 7,000 pies. Entonces aquí hay que tomar ese aspecto previo también, porque hay 40 minutos que el estudiante no sabe qué pasó, porque pues propiamente ya despierta cuando está en la bahía de Acapulco, y es cuando Alfonso nos relata que está próximo al aeropuerto de allá, porque ya empieza a entrar en contacto con los controladores, pero él
empieza a pedir en cierta manera auxilio porque no sabe dónde está, se encuentra desconcertado porque aparentemente pues despierta posiblemente de una situación hipnótica y ahí es otro de los puntos fuertes porque esa situación de que entra a una nube que tiene, él tiene perdidos 40 minutos, que son los 40 minutos que se comunica esa voz que ha descrito Alfonso, esa voz rara, extraña, como robótica, y que son los 40 minutos que se tienen de la grabación que ha mencionado Alfonso, pero que nos hace ver que este fenómeno no fue y no ha sido exclusivo de este joven piloto, porque, como recordarán, en muchos de los casos que tenemos acontecidos en el Triángulo de las Bermudas, precisamente los barcos o los aviones que ahí han pasado y que se han salvado, que no han desaparecido, han relatado precisamente ese hecho de que entran a una nube, de que todos los instrumentos empiezan a volverse locos y posteriormente pasan ya a esa zona y nuevamente todo se restablece. Entonces, ese aspecto es muy importante. Ahora, por otra parte, lo que mencionaba Alfonso era de que efectivamente el estudiante estaba en una clase ya solo, volando solo y haciendo las prácticas de tocar, despegar, tocar, despegar. Sí. Lo que sí no sabemos es exactamente con cuánto combustible había el estudiante partido, porque esa avioneta sí, ya lo chequé, sí tiene capacidad para hacer un vuelo de la Ciudad de México a la ciudad de Acapulco. Entonces sí tiene una autonomía de alrededor de unas 3 horas, lo que si en un momento determinado la avioneta salió con el tanque lleno, esto acontecería porque el relato empieza que despega exactamente a las 8:15, de acuerdo a los datos de Telles Pareja, y aterriza exactamente a las 11:15. Este trayecto entre 8:15 y 11:15 son 3 horas 7 minutos, lo que si el tanque del estudiante hubiera ido lleno, sí tiene la autonomía para llegar. Sin embargo, mi pensamiento es de que el estudiante cuando partió no tenía un tanque lleno, puesto que al llegar a Acapulco, el mismo ser que, digamos que hipnotiza entre comillas al estudiante, le dices, sí, lo voy a dejar ya porque le queda poco combustible. Entonces se dan cuenta que Pacheco podría estar en peligro porque la avioneta ya no tiene mucho combustible. Sí, seguro. Bueno, Alfonso, ¿alguna acotación? Hay datos. Los datos que tengo yo son que, o sea, tú como profesional de la aviación, como piloto, tienes que llevar un tanque lleno, tienes que tener combustible de reserva por si te ocurre algún incidente en el aire. Según el reporte está que cuando el mecánico de Aeroméxico revisa la avioneta, el combustible tope en los tanques de esta avioneta, que pues es una